Buenas, mi nombre es Remigio Tapia, soy estudiante del UNAD del curso de lógica matemática. En esta noche tenemos un objetivo, tenemos un propósito, una finalidad y es de explicar las proposiciones compuestas en el tema de métodos para probar la validez de argumentos. Entonces, esto lo vamos a hacer básicamente explicando o aplicando unas proposiciones compuestas y también aplicando la misma proposición compuesta en una tabla de verdad. Entonces, en el ejercicio nos piden un objetivo y es que tenemos acá una proposición compuesta en un lenguaje simbólico y el objetivo de esta proposición compuesta es llevarle a un lenguaje natural. Entonces, para nosotros poder hacer esto, primeramente tenemos que saber cuántas proposiciones simples tenemos. Entonces tenemos tres proposiciones simples como son la P, la Q y la R. Así como lo voy a resaltar, tenemos estas tres proposiciones P, Q y R. Entonces eh, donde P en su lenguaje nos dice llegan las vacunas contra el COVID-19, Q continúan las medidas de bioseguridad y R las unidades de cuidado intensivo se descongestionarán. Entonces, en el lenguaje simbólico, como lo estamos observando, como lo estoy resaltando, ¿qué tenemos en el lenguaje simbólico? En el lenguaje simbólico de esta composición, de esta preposición compuesta, tenemos a P y tenemos a un conector que es el conector de la conjunción. Este es el conector P conjunción Q, este es el conector de la conjunción, y tenemos también a otro conector lógico que es el condicional, que es este. Entonces debemos entender y debemos comprender que nos están pidiendo estos conectores, que es lo que nos están indicando estos conectores en base a las proposiciones simples. Entonces lo primero que nos pide es lo siguiente: P, como lo estamos viendo acá, P nos está pidiendo P conjunción Q. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa la conjunción? ¿Qué significa este lenguaje o este conector lógico? ¿Qué significa el conector lógico de la conjunción? Él tiene un lenguaje natural y su lenguaje natural está representado por una I. Entonces, como en la proposición simple de P nos dice llegan las vacunas contra el COVID-19, entonces lo primero que nosotros debemos escribir es llegan las vacunas contra el COVID-19. Entonces, el conector lógico es la conjunción y está representado por una I. Entonces, escribimos en el lenguaje natural I y nos está indicando que nos está indicando entonces que viene otra proposición simple que es la Q y que indica la Q: continúan las medidas de bioseguridad. Entonces escribimos y continúan las medidas de bioseguridad. Nos sigue indicando el lenguaje simbólico, nos sigue indicando la proposición compuesta, nos sigue indicando. Entonces encontramos a otro conector, y al conector que encontramos, como lo resalto acá,
es el conector condicional, y en su lenguaje natural este conector indica sí entonces. Entonces nos está diciendo que hay un conector condicional bajo la proposición simple P. Entonces dice, si llegan las vacunas, si, vamos a resaltar acá el conector, si llegan, y escribimos el lenguaje simbólico, si llegan las vacunas contra el COVID-19, y encontramos nuevamente el conector condicional, entonces aquí está las unidades, vamos a escribir el otro conector acá, entonces, y que nos enseña la proposición R, proposición simple R, las unidades de cuidados intensivos UCI se descongestionarán. Entonces, ¿cómo se leería esta proposición compuesta que está en un lenguaje simbólico? ¿Cómo la leeríamos en un lenguaje natural? Diría de la siguiente manera: llegan las vacunas contra el COVID-19 y continúan las medidas de bioseguridad. Si llegan las vacunas contra el COVID-19, entonces las unidades de cuidados intensivos UCI se descongestionarán. Entonces, lo primero o lo segundo, perdón, que nos está indicando, que nos está pidiendo el ejercicio, es generar una tabla de verdad. Lo segundo que nos está pidiendo el ejercicio es generar una tabla de verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta tabla de verdad vamos a tomar el lenguaje simbólico, aunque ya veníamos trabajando, y vamos a determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es básicamente, antes de realizar la tabla, es cuántas proposiciones simples tenemos. Entonces, si podemos darnos cuenta, tenemos tres proposiciones simples. ¿Cuáles son? La P, la Q y la R. Ya no podemos colocar la P nuevamente porque ya la tenemos acá. Entonces tenemos tres proposiciones simples que elevada a la potencia, vamos a saber cuántas columnas necesita nuestra tabla. Entonces 2 por 2, 4 por 2 son 8. Entonces 2 a la 3 son 8. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas. Entonces aquí tenemos nuestras tres proposiciones, que son la P, la Q y la R. Entonces, ¿qué es lo siguiente en lo cual debemos proceder para realizar nuestra tabla de verdad? Entonces, para realizar nuestra tabla de verdad vamos a aplicar una regla con el objetivo de hallar la combinación de las respuestas o de los valores falsos y verdaderos. Y lo primero que vamos a hacer es que en la proposición simple P vamos a escribir 4 verdaderas, 4 falsas. En la proposición Q vamos a escribir 2 verdaderas, aquí está, 2 verdaderas, 2 verdaderas, y escribimos 2 falsas, y así, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. En la proposición Q vamos a escribir una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, ¿sí? Y ahí sucesivamente llegar hasta la última. Vamos a, digamos, tenemos ya la tabla completa, la tabla de valores. Ahora vamos ahora a
a mirar qué es lo que nos está pidiendo, la proposición compuesta en el lenguaje simbólico. Entonces lo primero que nos pide, o lo primero que nos indica, es P conjunción, lo primero, P conjunción Q. ¿Y qué es lo que indica, o qué es lo que enseña la regla de la conjunción? Lo que enseña la regla de la conjunción es que cuando dos proposiciones son verdaderas, las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Entonces vamos a analizar, o vamos a primero a mirar acá, quitar esto de acá y vamos a mirar. Entonces tenemos lo que indica, tenemos a P verdadera, Q verdadera, nos da verdadera, ¿cierto? Entonces tenemos P verdadera, Q verdadera, verdadera. P verdadera, Q falsa, falsa. Y como sabemos que todas no son verdadera, al final todas vienen su resultado de falso. Lo segundo que nos pide la proposición compuesta es P condicional R. Entonces, la regla de la condicional nos enseña que es falsa solo cuando el consecuente es falso. Entonces vamos a resolver acá. Vamos a eliminar esto aquí, borrar esto aquí. Ok. Entonces tenemos acá P consecuente R. P consecuente R. La P verdadera, la R verdadera nos da verdadero, ¿cierto? El consecuente, que es R, dice que es verdadero. Que dice es falsa solo cuando el consecuente es falso. Entonces, como R es verdadero, da verdadero. Entonces, aquí tenemos verdadero, falso, falso. La otra, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Pero ya el resto, el consecuente, que es R, verdadero, falso, verdadero, falso. Pero entonces tenemos el antecedente también acá, lo tenemos. Por ejemplo, ¿por qué da acá verdadero? Porque acá P es el antecedente es falso y el consecuente es falso. Y por eso va a dar verdadero, porque dice que es falsa solo cuando el consecuente es falso. Entonces lo último que nos está pidiendo es el resultado, o digamos, lo último que nos pide la condicional de estas dos últimas, la condicional entre P y Q y P y R. Y ya sabemos cuál es la regla de la condicional, que es falsa solo cuando el consecuente es falso. Entonces, para ser un poco más claro, o para ser un poco más rápido, el único que es falsa viene siendo la segunda columna, porque aquí está, es la única que viene dando falsa, porque el consecuente es falso, es el único que es falso. Pero el resto, aquí tenemos que los antecedentes son falsos, y tenemos, por ejemplo, acá que los consecuentes son verdadero, falso, pero tenemos a cada verdadero, porque acá tenemos al consecuente falso, perdón, al antecedente falso, y tenemos al consecuente falso, y va a dar verdadero, porque la regla dice que este es el único que tiene que ser falso, y el antecedente tiene que ser verdadero. No puede ser el antecedente falso. Si el antecedente es falso y el consecuente es falso, da verdadero. Entonces, ¿qué podemos analizar del resultado de esta proposición compuesta? ¿Es una tautología, es una contingencia o es una contradicción? Entonces, como podemos analizarlo, es una contingencia. ¿Por qué es una contingencia? Porque la contingencia enseña que cuando la proposición compuesta, su resultado es verdadero y falso. Y aquí notamos que da verdadero, falso,
verdadero, verdadero, verdadero. Si fuera una tautología, todas fueran verdaderas, o si fuera una contradicción, todas fueran falsas. Entonces hemos llegado a la parte final, hemos llegado a la parte final de este ejercicio explicado. Espero que haya sido entendible, comprensible para todos ustedes. Muchas gracias.